Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas de la Misión Bautista Internacional El Vive. Les saludo con la paz del Señor. Soy el pastor Óscar Ugarte y tengo el encargo esta mañana de compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Quiero ante todo expresarles mi cariño y la verdad mi sentimiento de nostalgia y decirles que les extraño muchísimo. No les veo desde el año 2019 y por supuesto que como hermanos en Cristo hemos compartido a la distancia todo este año de crisis sanitaria y sobre todo creo que juntos compartimos la pérdida de nuestro querido y amado pastor Fernando Tinoco. No puedo dejar de mencionarlo, pues como ustedes saben, él no solamente fue un siervo de Dios para mi vida, sino además un amigo, un hermano entrañable, alguien con quien compartí casi 35 años de amistad y la verdad es que le he hecho mucho de menos, aunque me consuelo en la esperanza de encontrarnos más temprano que tarde y estar en una comunión eterna con el Padre Celestial. Tengo la firme convicción de que en este momento nuestro amado pastor está llenando de besos a Dios, ¿no? Porque era algo que él siempre decía, que le amaba tanto a Dios y se acuerdan que él solía enviarle besos al Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que él está ahora amando tiernamente a su Padre Celestial. Así que hermanos amados, el día de hoy quiero servirles tal como Él nos enseñó, con todo amor, con toda diligencia, en la exposición de la bendita palabra del Señor. Algo que sin duda ha sido una consecuencia de toda esta crisis de salud a nivel mundial, de esta pandemia, es el cambio en las expectativas de las personas. Si ustedes recuerdan cómo nos despedimos del año 2019 y recibimos el año 2020, ¿no? A que algunos llamaron el año de la visión, ¿no? El año de los números casi mágicos, ¿no? Iba a ser un año muy especial. Yo todavía tengo fotos por ahí de ese año. Sin embargo, las expectativas que teníamos positivas, de optimismo, de logros, de crecimiento, estas no fueron posibles de cumplir. Y puede ser que todo lo acontecido en el año 2020 y lo que va del 2021, las pérdidas, el sufrimiento, la separación, la ausencia, la incertidumbre, puede habernos llevado a tener expectativas más bien sombrías del futuro cercano, inmediato o lejano. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en un gobierno civil, esperanza en la economía, en la tecnología, esperanza en la educación. Estamos llamados por Dios a ser un pueblo de esperanza. Y en esta oportunidad, en esta mañana, yo quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título justamente Llamados a la Esperanza. Una reflexión acerca de nuestras expectativas, en qué están basadas, qué es lo que realmente nosotros podemos esperar de la vida, hacia dónde nos dirigimos y quién está en control de estas circunstancias. Para ello vamos a ir reflexionando acerca de un pasaje de la palabra de Dios en donde dos discípulos tienen una conversación muy larga, algunas horas conversando, sobre acontecimientos que acababan de suceder y que de alguna manera iban en contra de sus mejores expectativas. Si ellos habían tenido alguna esperanza de prosperidad, de crecer, de cosas grandes en sus vidas, todo esto había terminado por desaparecer en pocas horas. Y de eso estaban hablando estos dos discípulos. Acompáñeme a ver la historia. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 24, 24. Vamos a leer la palabra, versículo 13 en adelante. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cuando la Biblia nos habla acerca de el mismo día, se refiere al día que resucitó el Señor Jesús, aquel primer día de la semana posterior a la Pascua.
Eran dos seguidores de Jesús, dos de sus discípulos, que debatían entre ellos lo que acababa de suceder, mientras que salían o quizás huían desde Jerusalén rumbo a Emaús, que estaba a una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. Esto podía llevar unas 3 horas más o menos de caminata. Así que estos discípulos tenían 3 horas para hablar, para conversar, para manifestar lo que sentían eh, alrededor o acerca de lo que acababa de suceder en la última Pascua. Estos discípulos entonces tenían bastante tiempo para hablar sobre estos temas y de hecho lo empezaron a hacer, como dice la palabra de Dios, conversando intensamente acerca de los acontecimientos que acababan de ocurrir. ¿Qué era lo que acababa de suceder? Había sucedido lo que nosotros conocemos como la pasión. Ellos habían visto a su Señor ser entregado, lo habían visto torturado, afligido al extremo, humillado públicamente, tratado como el peor de los criminales, ejecutado y finalmente sepultado. Y esa era la conversación que tenían. Eso es lo que ellos estaban discutiendo entre sí, yéndose de Jerusalén, porque seguramente sabían que su vida estaba en peligro. Ellos hablaban de Jesús, sí, ellos hablaban de Jesús, pero hablaban de un Jesús que estaba muerto. La Biblia dice que cuando los creyentes nos juntemos deberíamos hablar de las cosas buenas, de las cosas que glorifican a Dios. El libro de los Salmos en el capítulo 145, versículo 11 dice, por ejemplo, hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Pero ellos no estaban hablando de la gloria del reino de Dios. Estaban hablando de lo que sucedía y que de alguna manera les afectaba tanto, pues por los últimos 3 años habían puesto toda su vida al servicio de este Jesús que ahora estaba muerto. Pero en ese momento ocurre algo. Dice la Biblia que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a ver lo que sucedía entonces en esta parte de la historia. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Sí, el mismo Jesús llegó hasta donde estaban ellos. Ese Jesús estaba vivo, el Jesús del cual ellos hablaban como si estuviera muerto. Ese Jesús se acercó a ellos, pero ellos no le vieron porque sus ojos, dice, estaban velados. ¿Cómo es posible? Me pregunté cuando leí esta porción y yo le transmito a usted esta pregunta. ¿Cómo es posible que los ojos de discípulos que le conocían al Señor estuvieran velados, como dice aquí la palabra? ¿Cómo es posible que esto hubiera ocurrido si ellos habían convivido con el Maestro por 3 años, pero estaban velados? ¿Qué era lo que había acontecido en sus vidas para que estuvieran velados? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que el mundo no permite conocerle. Dice que a los suyos vino, pero el mundo no le conoció, el mundo no le pudo ver. En Juan, capítulo 14, tenemos el acontecimiento cuando Felipe le rogó a Jesús, no, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Es decir, el mundo que habitaba, el mundo, digamos, este sistema de cosas, esta forma de ver la realidad, esta forma de acercarnos a la realidad que nos rodea, el mundo, este pensamiento, esta forma de pensar, impedía que los discípulos pudieran conocer a Jesús. Pero Jesús no se espantó ni se alejó porque ellos no pudieran conocerle, sino que, movido, creo yo, por el amor, la compasión y la ternura, se acercó y les hizo 2 preguntas. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas? ¿Qué conversación? ¿De qué habla? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan respecto a lo que acaba de acontecer? Pero cuando les pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? La segunda pregunta es,
qué sienten. Entonces Jesús le preguntaba a sus discípulos qué piensan y qué sienten. Y eso también nos hace entender algo. Cuando pasamos por un momento difícil, triste, ¿no? Un sufrimiento como el que estaban atravesando estos dos discípulos, a Dios no solamente le importa cómo vamos a pasar la prueba de fe, sino le importa qué pensamos y qué sentimos respecto a esta situación. Por eso el Señor mueve estas dos preguntas, porque Él está explorando el corazón de ellos, sacando a la luz lo que hay en el corazón de ellos, no porque el Señor necesitara esa revelación, sino en primer lugar para ayudarles a ellos mismos, pero también para enseñarnos algo a nosotros respecto a la importancia de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cuando enfrentamos el sufrimiento. Ciertamente estos discípulos querían hablar. Recuerden que estaban entre ellos dos caminando una gran distancia, 11 kilómetros. Yo recuerdo que más o menos la distancia entre Nuevo Chimbote y Chimbote son 14 kilómetros. O sea, algo así, ¿no? Como irse de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote a la Plaza de Armas de Chimbote. Imagínense una larga caminata, bastante tiempo para hablar. Y estos discípulos querían responder esta pregunta. ¿Qué están hablando? ¿Por qué están tristes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Y le dieron una respuesta a este extraño personaje. Para ellos, pues no lo reconocían. Respondiendo uno de ellos, dijo, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de estas cosas? Que le dice, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Qué tremenda esta respuesta, ¿no? Cleofas responde entonces a lo que estaba preguntando el Señor Jesús. Le responde, ¿eres tú el único que no sabe esto? Y le da su versión de las cosas. Cleofas responde lo que él sentía, lo que él pensaba, ¿no? Habló acerca de Jesús Nazareno. Lo identificó como un varón profeta, poderoso en obra, ¿no? Pero no le dijo nada acerca de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando nuestro Señor le pregunta qué hablas o qué sientes, la respuesta de Cleofas está dirigida a hablar a alguien llamado Jesús Nazareno. Con esta frase, Jesús Nazareno, él recalca su origen humano. Jesús era el nombre humano del Señor. Nazaret, su origen humano, ¿no? Él nació en Belén, pero todo el mundo pensaba que era de Nazaret. Poderoso en obra y palabra. Sí, reconoce que este Jesús era diferente a otros profetas contemporáneos como Juan el Bautista. Dios y los hombres le reconocieron. Ajá, sí, este Jesús tenía unción de Dios, era famoso, reconocimiento, pero nunca Cleofas se refirió al Señor como el Cristo. Y algo más, Cleofas en el versículo 20 dice, le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, para Cleofas y su compañero, el fin de Jesús estaba allí, en esta ejecución por parte de las autoridades romanas, en esta ejecución por parte de el pueblo que le había matado. Entonces aquí tenemos una lección de lo que estaba sucediendo. Estos discípulos no estaban reconociendo en Jesús al Cristo de Dios. Ellos solamente podían reconocer en todo caso todo lo que tenemos está en Él, amén. A Cristo, al enviado, Como vemos, no había en las palabras de Cleofas un reconocimiento a la divinidad del Señor. Él estaba totalmente enfocado en lo que sus ojos vieron. Y ahora entendemos por qué sus ojos estaban velados. Porque su forma de pensar
no era según la forma de Dios. La forma como él estaba considerando la situación no era según la manera de Dios. Era con criterios puramente humanos. Él no podía ver en el maestro suyo que él amaba tanto y que acababa de ser ejecutado, no podía ver al Cristo, al Mesías. Solo podía reconocer al varón ungido, al varón poderoso, al profeta, pero no al Hijo de Dios. Y eso, queridos hermanos, es un grave problema porque Jesús no solamente fue un gran profeta, no solamente fue un varón ungido, no fue solamente alguien que hizo grandes cosas en el nombre de Dios. Jesús era ante todo el Hijo de Dios. Y eso es algo que él trató de mostrar, y aun cuando Pedro en algún momento, por revelación del Padre, pudo expresarlo, sin embargo, parece ser que los discípulos no terminaban de aquilatarlo. Y en gran medida, creo que la explicación estaba en que su forma de pensar no era una forma de pensar según Dios, su forma de considerar las cosas no era según Dios, sino más bien según criterios puramente humanos. Y vamos a ver esto en el versículo 21 con más claridad. El versículo 21, cuando Cleofas sigue respondiendo a Jesús, nos explica por qué esta desazón, esta tristeza y esta descripción de Jesús de esta manera. Dice el versículo 21, pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Otra traducción de la Biblia, la NTV, nos dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Cuando nosotros vemos esta frase, lo que estamos realmente leyendo es una manifestación que dice esto. Hace 3 días que Jesús murió. Hace 3 días que nuestra esperanza murió. Hace 3 días que de alguna manera nosotros también hemos muerto porque ya no tenemos esperanza. Estamos destrozados, estamos quebrantados, somos personas sin expectativas, somos personas sin esperanza. Y creo que hay pocas cosas más tristes que vivir sin expectativa y sin esperanzas cuando consideramos que nuestras esperanzas han muerto. Qué triste escuchar a estos discípulos hablar así. Ya no tenemos la esperanza. Pero fíjese cuál era la esperanza que tenían estos discípulos. Dice que la esperanza era que este Jesús fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Ellos tenían la idea de un Mesías poderoso que rescataría a Israel ¿de qué? De sus enemigos militares y políticos, de esas potencias que habían osado hollar la ciudad santa de Jerusalén. Esa es la expectativa que ellos tenían, esa era la esperanza que ellos tenían, y esta estaba defraudada. Entonces es comprensible la desazón y la tristeza que estos discípulos podían sentir respecto a la muerte de su maestro. Detengámonos un momento en este punto. Tú y yo también nos hemos sentido así alguna vez. También hemos sentido que nuestra esperanza ha muerto, que nuestras expectativas han muerto, que aquello que creíamos que podíamos alcanzar o por lo que luchábamos ya no va más. Tal vez hemos tenido una pérdida tan grande, tan dolorosa, que nos hemos llegado a sentir como personas sin esperanza, sin expectativa. Y eso es lo que estaba sucediendo en el corazón de estos discípulos. Eso era lo que ellos sentían. Pero vamos a ver la manera como el Señor Jesús los rescata y los ayuda de este sentimiento, de esta oscuridad. Ellos, después de dar la explicación de por qué se sentían así, revelan algo que acaba de suceder esa mañana, versículo 22 en adelante. Aunque también, dice Cleofas, nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amén. Qué linda, me encanta esa frase. Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Esos discípulos ya tenían las noticias de la resurrección, pero lejos de alegrarse, estaban incrédulos.
Sus ojos no solamente estaban velados al Jesús resucitado al lado de ellos, sus ojos estaban velados a la resurrección en general. Me explico, no solamente al hecho concreto, sino aún a la idea, a la promesa de Jesús que después de morir Él iba a resucitar. Y eso, queridos hermanos, nuevamente nos revela lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre en el corazón de muchos. Muchos de nosotros no podemos escuchar las buenas noticias, no podemos oír ni creer, aun cuando ángeles se aparezcan, ¿verdad? Porque el mundo no lo conoció, porque nuestra manera de pensar como discípulos está tan arraigada y afirmada y ligada a la forma como piensa el mundo, que todo lo que esperamos es una versión de Jesús totalmente hecha a las expectativas del mundo. Dice la Biblia que el mundo nos atrae por los ojos, por los sentidos, nos lleva a codiciar principalmente todo lo que tenga que ver con lo material y lo placentero. Tristemente, tengo que reconocer como un ministro de la palabra que muchos de nosotros los ministros hemos alimentado una visión así del Evangelio, una visión que nos llevaba a esperar lo mejor desde un punto de vista material de parte de Dios. Frases como somos hijos de Dios, nos merecemos lo mejor, somos hijos de Dios, Dios no va a querer nada malo para sus hijos, nos prepararon de alguna manera para pensar que éramos totalmente inmunes al sufrimiento, que jamás íbamos a tener experiencias de escasez o de dolor emocional o de dolor familiar, porque solamente nos correspondía lo mejor, que sufrimiento y fe cristiana eran incompatibles, que ser discípulo de Jesús no era compatible con sufrir o pasar por momentos de tristeza. Entonces, nunca aprendimos cómo enfrentar y superar el sufrimiento, cómo recuperar o lo que hubiera sido mejor, no perder la esperanza. Y hemos llegado a un punto como estos discípulos, que no podemos reconocer la obra de Dios delante de nosotros porque nuestros ojos están velados. No solamente a lo que Dios está haciendo, sino a lo que Él quiere hacer, porque tenemos una expectativa falsa de lo que Dios va a hacer. Queremos poner a Dios en nuestros moldes de expectativa y no acondicionar nuestra mirada, nuestra visión a los moldes de Dios. ¿Cómo podría corregir Jesús todo esto? ¿Qué podría hacer el Señor para corregirlo? ¿Simplemente acusarlos de incrédulos, reprenderlos terriblemente? ¿O seguir haciendo lo que Él siempre hizo? Enseñar con amor. Veamos lo que sucedió en el versículo 25 en adelante. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este extraño, que ellos no podían reconocer, les responde. Y primero les reprende por dos defectos que había en sus corazones. Insensatos, les dice, ¿no? Insensatos, les dice el Señor Jesús. Esta palabra insensatos puede también significar cabezas duras, necios, insensatos, tardos de corazón para creer. Tienen corazones lentos para creer lo que ha sido anunciado por todos los profetas y está declarado en toda la Escritura. ¿Sería que estos discípulos, además judíos, formados en la religión judía, en el conocimiento del Antiguo Testamento, no conocieran las Escrituras? ¿Será que nosotros, los discípulos actuales de Jesús, los creyentes, no conocemos las Escrituras? Y aquí tengo que reconocer nuevamente un error que muchos ministros hemos cometido. No hemos enseñado todas las Escrituras. Muchas veces no hemos enseñado todo el consejo de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo alguna vez afirmó haber enseñado a los cristianos de Éfeso. Muchas veces los cristianos, cuando leemos la Biblia, leemos aquellas porciones que nos gustan. Y muchos predicadores tristemente hacemos lo mismo. Predicamos porciones que nos gustan. Lo ideal es poder predicar toda la Biblia,
de tapa a tapa, versículo a versículo, para formarnos una visión completa de lo que Dios quiere decirnos en sus mensajes. Seguramente estos judíos habían leído los pasajes de Isaías que hablaban acerca del Mesías. Pasajes que hablaban de un Mesías poderosísimo, ¿verdad? Poderosísimo. Eh, Estos pasajes, por ejemplo, como Isaías capítulo 9, que decía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hablando del rey, versículo 7 de Isaías 9, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Wow! Ese era el mensaje que los judíos de la época querían escuchar. Un rey que se llamara Dios fuerte, un rey que se llamara Padre eterno, un Dios cuyo principado estuviera sobre sus hombros, poderosísimo, ¿verdad? Que a quien Jehová de los ejércitos, o los ejércitos de Jehová, tal vez leían ellos, pudiera respaldarlo. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Ese era el Mesías del cual ellos querían leer en las Escrituras. Pero este mismo Isaías, que escribió el capítulo 9, también escribió el capítulo 53, versículo 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. No, de ese Mesías ellos no querían saber. De ese Mesías ellos no querían escuchar. Ellos no querían escuchar del Mesías que había venido a rescatar a Israel, sí, pero de sus pecados principalmente. Sí, Él ha venido a rescatar a la humanidad, pero de nuestros pecados. Hace poco leí una frase que me hizo pensar. Jesús no vino a salvar a la sociedad. Jesús vino a salvar a los pecadores. Claro, podemos decir que la sociedad está conformada por pecadores, pero la sociedad tal vez logre cambiar, queridos hermanos, en la medida que nosotros los pecadores nos logremos arrepentir. Si una sociedad masivamente se arrepintiera de sus pecados uno por uno, quizás podría haber una transformación social de parte de Dios. Pero soñar con que con un decreto ley una sociedad va a cambiar, eso es una utopía inalcanzable. Jesús no vino a sanar sociedades, Jesús vino a sanar y a salvar pecadores. Y estos pecadores redimidos, al practicar la ley de Dios y al buscar la voluntad de Dios, ciertamente iba a tener como un fruto una sanidad nacional. Pero queridos, Jesús había venido a salvar a Israel de sus pecados. Estos discípulos esperaban un Mesías que les salvara de sus enemigos, los romanos. Y esperaban un Mesías además victorioso y poderoso. Pero el Mesías que había venido era un Mesías que había venido a sufrir, a llevar nuestro castigo, a llevar nuestra enfermedad para salvarnos de nuestros pecados. El Señor entonces recorrió este camino con ellos. Quizás como fueron caminando más lento, ya no fueron 3 horas, quizás 4, quizás 5 horas, caminando, conversando, enseñándoles, hablándoles. Dice, les habló de todos los profetas a lo largo de todas las escrituras, ¿no? Hasta que llegaron a un punto donde algo ocurrió que les permitió reconocer al Señor. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Qué hermoso, me encanta esta parte, ¿no? Entonces les fueron abiertos los ojos, dice, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué hermoso que los discípulos reconocieran a Jesús en una acción aparentemente intrascendente, pero de gran significado: la comunión, la relación personal, ese encuentro personal con Jesús. Este reconocimiento de los discípulos en el partir el pan, que no era otra cosa que servir el pan. Jesús tomó el pan y se lo sirvió a cada uno. Eso es lo que él dijo. Primero oró por los alimentos y luego le sirvió a cada uno el pan. Y allí le reconocieron ese carácter de amor, de ternura, de servicio del Señor. Fueron renovados y consolados en la esperanza al ver al Cristo resucitado, ¿no? Ellos reconocieron al Señor en ese encuentro personal, le reconocieron en el trato personal, en los gestos cotidianos. Nosotros hoy en día estamos llamados a encontrarnos con Jesús diariamente, con el Cristo vivo de hoy. No solamente con el Cristo de los relatos históricos del ayer, del Evangelio. No solamente con el Cristo que podemos investigar en miles de otras fuentes, sino con el Cristo que reina hoy en los cielos. Aquel que está revelado en el libro de Apocalipsis con esos ojos de fuego, como una espada que sale de su boca, porque Él está reinando. Con ese Jesús nos podemos encontrar hoy, con el Jesús resucitado. Ese encuentro con Jesús va a traer grandes efectos sobre nosotros. Va a provocar que nuestro corazón arda al reconocerlo en las Escrituras. La lectura de la Biblia dejará de ser un ejercicio árido y difícil, porque al encontrarnos con Jesús, Él mismo, por su Espíritu Santo, nos va a enseñar todo lo que dice la Escritura acerca de Él. Este encuentro con Jesús, esta revelación, ciertamente provocó en los discípulos un cambio muy importante. Dice la palabra de Dios que ellos regresaron, ¿no?, rápidamente a Jerusalén. Ellos regresaron, vamos a leer esta parte todos juntos. Dice, y levantándose en la misma hora, dice, cuando reconocieron a Jesús, ya estaban sentaditos para comer, dejaron la comida, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ya esto era conversación de los discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente, se le ha parecido a Simón. Entonces estos dos, versículo 35, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ya los discípulos estaban siendo animados, reconfortados con la experiencia de haberse encontrado con el Señor Jesús. Esta experiencia de encontrarse con el Cristo resucitado cambió la vida de aquellos discípulos para siempre. Los volvió valerosos, entusiastas, comprometidos, porque eso es lo que ocurre cuando cuando nos encontramos con el Señor vivo, con ese Señor resucitado. Nuestra esperanza, ¿verdad?, nuestra expectativa humana de que las cosas puedan mejorar, o quizás nuestra desesperanza de que nada puede mejorar, son puestos de lado cuando nos enfrentamos y abrazamos una esperanza viva. Dijo el apóstol Pedro, años después, escribiendo una carta a los discípulos, a los cristianos que estaban esparcidos a raíz de la persecución del Imperio Romano, ¿no? Ellos estaban esparcidos por todo el imperio, perseguidos ciertamente por el emperador romano. El apóstol Pedro les escribió una carta y les decía, bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 1 de Pedro 1:3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección del Señor, queridos hermanos, nos hace renacer una esperanza, a una expectativa, no a cualquier tipo de esperanza, no a un optimismo, no a una mente positiva. No, hermano, eso es del mundo, eso es humano, eso es de una eficacia muy pequeña.
nos hace renacer una esperanza viva. Pedro está diciendo, gracias a Dios. Nuestra esperanza estaba muerta, nuestra esperanza humana había muerto, se habían acabado nuestras expectativas, pero ahora, porque hemos visto al Cristo resucitado, tenemos una esperanza viva. Y la base de nuestra esperanza está en la vida eterna. La base de nuestra esperanza está en el reino de Dios, en el hecho de que Jesús se levantó de la muerte. Esa resurrección es la que nos da esta esperanza. No habría base para nuestra fe, no habría base para la existencia de la iglesia si Jesús no hubiera resucitado. Y esta resurrección nos da esperanza para recibir una herencia que nos está esperando, hermanos, una herencia eterna que nos está esperando en el cielo. Nuestro amado pastor Fernando ya recibió su herencia. Él ya recibió su corona, nos está esperando. Esa herencia nos está esperando Él. Nos están esperando millones y millones y millones de testigos de la fe que ya recibieron la herencia. Somos herederos juntamente con Cristo. Pastor, qué hermosa está saber esta esperanza. Pero ¿por qué es que me siento así? ¿Por qué es que me siento sin expectativas, solo lleno de preocupación y temor? Esta resurrección de Jesús que fue vista, ¿no?, por testigos presenciales como los 11 de Jerusalén, discípulos como Cleofas y su compañero y muchos más. Esta historia corrió por generaciones entre los cristianos y llegó hasta los oídos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo oportunidad de ver a Cristo resucitado, por eso usted que se encontró con él camino a Damasco. Por eso que consideramos al apóstol Pablo como el último de los apóstoles de Jesús, porque él vio a Jesús. Pero él sabía de que muchas veces, queridos hermanos, la tristeza por la pérdida, por el sufrimiento, por el dolor, por todas estas experiencias amargas, hacen que no podamos ver la esperanza. Por eso, él oró por los discípulos cristianos de una forma que aún ahora nos alcanza. Está en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan mantener la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Ciertamente, muchas veces nuestro corazón se llena de oscuridad, sombras de muerte, sombras de pobreza, sombras de angustia, se apoderan de nuestro corazón. Pero viene una luz, la luz de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús quiere que le sigamos, queridos hermanos. Jesús quiere que vayamos en pos de Él. No quiere solamente que escuchemos de Él, quiere que le sigamos, que vayamos en pos de Él. Cuando tú le sigues, su luz inunda tu corazón. Su luz inunda tu corazón y entonces allí podemos entender la esperanza. Allí podemos entender la herencia. Allí podemos entender el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Hoy día estamos todos nosotros seguramente atravesando momentos muy, muy difíciles. Ciertamente estamos todos nosotros sufriendo pérdidas, sufriendo dolor, sufriendo tristeza, sufriendo distintas formas de cosas amargas. Pero el Señor quiere que nosotros podamos entender esa esperanza segura a la que nos ha llamado. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos su rica y gloriosa heredad, somos su pueblo escogido, somos sus amados en la tierra. Pidámosle a Dios que nos muestre al Cristo resucitado, que nos haga entender la eternidad que nos espera, que nos haga entender la rica herencia a la que nos ha llamado, para que esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, para que nos gocemos en las tribulaciones, no tratando de encontrar el lado amable de las cosas, sino mirando la herencia, mirando el premio, mirando al resucitado, mirando a Jesús.
Padre amado, te doy gracias en esta oportunidad por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirme compartir este mensaje, Señor, de tu parte para ellos. Te ruego que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones, que consueles al entristecido, que consueles a aquellos de nosotros que hemos perdido a personas muy amadas y queridas, a los que hemos perdido negocios, economía, sueños, expectativa. Señor, ayúdanos, consuélanos, llénanos de esperanza, permítenos ver al Cristo resucitado. Llévate todo velo de nuestros ojos que no nos deja ver a nuestro Señor, quien vive y reina para siempre. Gracias, Señor, por no desecharnos jamás, sino por amarnos para siempre. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias a la pastora Sonia. Gracias por la invitación a compartir la palabra el día de hoy. Y muchas gracias por recordarme siempre, usted sabe, estoy para servirle. Y espero verle pronto en el tiempo del Señor y reencontrarnos y seguramente darnos un fuerte abrazo con la gracia de Dios. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.